Esta boda se convirtió en una pesadilla y solo se pondrá peor. Y aunque muchos no lo crean, todo fue culpa del novio. Esta es la escena más importante de la película de drama, con Robert Pattinson y Zendaya. Pero para entender su mensaje real, tenemos que volver al inicio. ¿Qué secretos esconde la historia y por qué el novio es el culpable? Eso lo veremos a continuación. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine. Mi nombre es Fauris Martínez y toca hablar de la película de drama, o esta película dirigida por Christoph Borgli, que nos muestra esta dicotomía, esta pareja que se encuentra en un momento muy difícil. Su boda de repente se arruina por un problema que sucedió mucho antes, y yo que vi la película puedo decirles que hay un tema central que encompasa todo lo que es de historia. Y se basa en la siguiente pregunta: ¿puede el miedo vencer al amor? Para saber si es cierto esto, primero hay que comenzar en el inicio y por eso vamos a conocer un poco de qué va la historia de esta película. Adelante. ¿Qué pasa si tu prometida te revela un secreto muy oscuro una semana antes de la boda? Esta es la historia de Charlie y Emma, y todo comenzó en una cafetería de Boston. Allí, Charlie queda embelesado por la belleza de Emma, mientras ella solo lee sin prestarle atención. Él se acerca a ella fingiendo que ha leído el mismo libro, pero Emma parece ignorarlo. Así que Charlie se rinde, pero se acerca otra vez para disculparse por haberla molestado. Y fue allí cuando Emma lo notó y le explicó que es sorda de un oído, y que por eso no lo había escuchado antes. Entonces Charlie lo intenta otra vez, y allí nace un amor que tras 2 años está a punto de terminar en un matrimonio. Pero una semana antes de la boda pasa algo que lo cambia todo. Y es que una noche Charlie y Emma ven a su DJ de bodas consumiendo sustancias ilícitas en un parque público, y no saben si deberían despedirla o respetar lo que hace en su tiempo libre. Ellos le comentan el incidente a Mike y a su esposa Rachel, quienes son el padrino y la dama de honor de la boda. Y mientras discuten, Emma defiende a la DJ diciendo que probablemente todos han hecho cosas malas. Así que todos en el grupo se turnan en admitir la peor cosa que han hecho en su vida. Y aunque todos han hecho cosas terribles, cuando le toca a Emma, de repente todo se descontrola. Su revelación sorprende a todos, pero enfurece bastante a Rachel. Sin embargo, el daño más grande ocurrió en Charlie, quien empieza a replantearse cuánto conoce a Emma y pone en duda su matrimonio con ella, faltando menos de una semana. Y así comienza la película El Drama. Ese es el principio, y al ver esta parte cualquiera puede pensar, wow, ¿por qué yo digo que la culpa es del novio y no del secreto que tiene escondido la novia? Y parecen que hay que entender un poco más sobre la película, así que si tú no quieres saber ningún spoiler, ningún dato importante de la película, te recomiendo que vayas a verla al cine pronto, porque aquí se va a hablar con spoilers. Y sí, en esta película vemos que la novia tiene un secreto muy difícil. Vemos que se cuenta en esa escena de la cena que una de las chicas revela: mira, yo encerré a un chico discapacitado mental en un closet lejos de su casa y no se lo dije a nadie. El novio de ella, el padrino de la boda, dijo: mira, yo una vez había un perro en la calle y yo usé a mi novia de escudo en ese entonces, una exnovia que él tenía. Y el personaje de Robert Pattinson, que es Charlie, confesó que le hizo cyberbullying a una persona hace mucho, y fue tan fuerte que la persona a la que él le hizo el bullying tuvo que mudarse a otro estado. Pero cuando habla Emma, ella confiesa que cuando era más joven, una adolescente, por su mente pasó la idea de cometer un acto muy serio, y era un tiroteo escolar. Ella contó que hasta llegó a planificarlo detalladamente y hasta llegó a practicar con un rifle que iba a utilizar para llevarlo a la escuela. Que por practicar con el rifle fue que se le provocó una sordera en el oído, porque de repente disparó y su oído como que se le reventó el tímpano, y lleva esa secuela todavía de por vida. Ella cuenta de que ella quiso hacer esta masacre por moda, porque se sentía cool, porque no se sentía que encajaba en la sociedad, y que ella veía que eso era como que lo que pasaba
en el país en ese momento, en las noticias, pero que al final nunca llegó a cometer el hecho y es más, ella incluso se integró a grupos que eran en contra de la propagación de las armas, del fácil acceso a las armas allá en Estados Unidos. O sea que tuvo como que una especie de redención, pero el hecho de que ella el hecho de que ella estuviera a punto de cometer el hecho, que hasta llegó a llevar el arma hacia la escuela, pero no llegó a dispararla, eso hace que de repente Charlie, su novio, su prometido y casi esposo, se cuestione si de verdad conoce a la persona con la que está a punto de casarse. Ella, antes de hacer esa revelación, le dice, le hace prometer a Charlie de que no se va a obsesionar con este hecho, porque ella conoce que él es muy obsesivo con algunas cosas, de que tiene que dejar eso ir, pero para Charlie ese tema es muy fuerte, es tan tal que en su mente él piensa cosas como, wow, me voy a casar con una psicópata, no conocía esta parte de ti, ¿cómo me lo escondiste por tanto tiempo? Y es una decisión muy difícil y una incertidumbre muy grande para él. Ahora, mucha gente dirá, mira, quizás la culpa era de Emma porque ella debió ser clara y decirlo por lo menos con más tiempo antes de la boda. Mira, yo en el pasado hice algo muy tonto, muy estúpido, así que tienes que saber esto antes de casarte o que nos comprometamos. Y quizá hubiera sido algo correcto, pero para ella, como era algo muy vergonzoso y que quería dejar atrás, ella pensaba llevarse ese secreto hasta la tumba. Es en la escena de la cena, en la cual hacen la confesión de lo peor que han hecho en su vida, debido al alcohol y a la chercha, quizás se le escapó. Pero eso provocó esa conmoción. Y Charlie no sabe qué hacer y esa información básicamente le cambia la perspectiva completamente sobre quién es Emma, quién es la mujer con la que se va a casar. Yo digo que es culpa de Charlie porque al final la película se desarrolla con este conflicto interno de Charlie de qué hacer. De verdad estoy exagerando si pienso que es raro, debería cuestionarlo mejor, debería cancelar la boda, debería casarme igual y hacer como que no pasó nada. Ese problema que lleva en su mente es lo que desencadena cada acción de la película, que termina al final arruinando totalmente su boda. Y es que él no logra dejar ir el tema, él se obsesiona, tal como se lo advirtió Emma antes de confesárselo. Y mientras él intenta dejar pasar el tema, cada vez se lo encuentra más conflictivo. Cada vez que ve algo que se parezca a un arma, él recuerda lo que le contó Emma de ese intento de tiroteo escolar que nunca se logró. Y ese conflicto lo lleva a cometer muchos errores. Primero, sin querer o queriendo buscar consuelo, le cuenta un poco del caso a una compañera del trabajo, que de repente esa compañera, como no sabe bien de quién se trata, piensa que es una locura más de él. Y llega a un punto que él se quiebra emocionalmente porque no sabe qué hacer, y esa misma compañera de trabajo como que se insinúa un poco. Y él, aunque logra separarse de ella a tiempo, igual rompió con hacer ese secreto público cuando no quería que lo fuera. También vemos que él no logra decidirse sobre qué hacer. Si de verdad le molestara tanto el tema de ese secreto de su prometida Emma, tuvo que haber cancelado la boda y posponerla para más tarde, y luego de pensarlo mejor. Pero en la película se explica que quizá por el tema de que se gastó mucho dinero y faltó una semana, no querían echar a perder la boda y básicamente botar a la basura todo el dinero que se invirtió en ensayos, en la cocina, en reservar el lugar, en reservar el DJ y muchos gastos que en la vida adulta hay que afrontarlos de frente. Quizás para mí, Charlie tuvo que hacerse claro de qué quería, de que si ese detalle del pasado, que al final no cambia quién su pareja es en el momento, de verdad altera tanto, de verdad vale la pena cuestionarte todo por eso, cuando ya llevas 2 años conociendo a la persona y viviendo básicamente una historia de amor, de fantasía. Un punto importante de la película al principio es que te muestran cómo ese amor era tan puro y tan honesto que el que le tenía a Charlie a Emma y viceversa. Hay una parte en la cual él está escribiendo los votos que va a decir en la boda y hace un texto bellísimo sobre cómo él se enamoró desde el primer segundo y de que él en un momento le dijo
en su oído, que estaba sordo, le dijo que él la amaba más que nada y que se quería casar con ella casi 2 años antes de la boda. O sea, él estuvo claro de decírselo. Pero como se lo dijo en su oído que no escuchaba bien, él como que se quedó con eso en secreto porque ella no pudo entender el mensaje que le quiso dar en ese momento. Y fue un momento muy tierno y muy bello, pero al final esa duda de no saber qué más me están ocultando o si ella fue capaz de planearlo, quizá pueda hacerlo otra vez. Esas dudas hacen que él mismo vuelva a buscar esos votos que escribió y los borre, porque siente que no está acorde con su nueva visión de su prometida. Él siente que ya todo lo que él vivió de ella, de amabilidad, de empatía, de cariño, de repente se desborona para él. Ese es el tema, es para él. Si de verdad le molestaba, hermano, cancela la boda, piensa lo mejor, o si no, oye, tú piensa, 2 años y pico de amor que tenemos juntos, algo que pasó en el pasado cuando ella era una adolescente inmadura, sin conciencia y que ya no representa nada de lo que es. Yo soy honesto, cuando yo tenía 14, 15 años, yo era muy diferente a quien yo soy ahora. O sea que quizás para mí no es un tema tan fuerte por el cual sopesarlo. Ahora, yo hablo desde mi perspectiva de dominicano que vive aquí en este país, donde el tiroteo escolar no es un problema para nada. En Estados Unidos ya la cosa cambia, porque el debate es más fuerte. Allá se viven esas tragedias que son horribles, que niños bien jóvenes, desde 10 años hasta menores, quedan lamentablemente eliminados, heridos de por vida, en sucesos que no deberían pasar nunca. Y la escuela es un lugar que debería ser seguro y allá se vive cada día, bueno, frecuentemente, casos de niños que, como víctimas de bullying o queriendo llamar la atención, llevan armas en sus mochilas a las escuelas para masacrar a alumnos y profesores. Y es un problema muy fuerte y por eso allá es un tema mucho más sensible. Sin embargo, al darse la información de que nunca se consumó la masacre y de que hubo un intento bien fuerte de querer cambiar y corregir sus errores y su forma de pensar por parte de Emma, de la novia, yo creo que para mí eso es suficiente para compensar la sorpresa de saber este dato tan oscuro. Aunque también cualquiera tiene una intención, cualquiera puede tener una intención de hacer algo, pero al final lo que importa es si tú lo hiciste o no. Así que para mí, The Drama es una película muy buena, muy interesante a nivel psicológico y vemos también muy excelentemente con la edición de la película cómo se nos muestra el interior de la mente de cada personaje y qué piensan sobre cada situación que pasa. Y creo que, aunque tengo ese temita con el protagonista, vale la pena verla porque es una discusión que cada pareja debería tener antes de cualquier compromiso mayor de, oye, ¿qué es lo peor que tú has hecho en tu vida? Una pregunta que quizá una más parejas o la separe, pero si quieres ver más de la película, vivirla tú mismo, verla, tener tu propia opinión, te invito a verla, la película El Drama, The Drama, en los cines con Robert Pattinson y Zendaya. Así que señores, esta es la primera parte del programa y si quieres ver más, quédate aquí en A1.8, Hablamos de Cine.